Gracias por darle clic a este video y bienvenido a otra nueva receta. Así que el día de hoy, mira lo que estaré recreando aquí, este súper delicioso tembleque. Así que no te muevas de este video y empecemos inmediatamente a hacer este delicioso tembleque. Pues empecemos inmediatamente a darte los ingredientes. Aquí estaré utilizando azúcar blanca, estaré utilizando también 2 latas de leche de coco, estaré utilizando también todas esas especies que te voy a decir ahora mismo, estaré utilizando vainilla, estaré utilizando canela, estaré utilizando sal y también estaré utilizando nuez moscada. Eso es opcional si quieres colocar la nuez moscada, si no la puedes quitar. Aquí te digo también que si quieres solamente agregar la vainilla, la sal y la canela también es una opción, así que te recomiendo que lo trate con esta nuez moscada. Yo sé que le va a dar otro toque excelente. Estaré utilizando también un poco de maicena, así que te digo que hay mil maneras de hacer tembleque, pero yo sé que si haces esta te vas a quedar encantado. Así que todos los ingredientes, siempre recordarte que verifique la caja de información, que ahí te dejo detalladamente todas las cantidades que estaré utilizando aquí y en todas las recetas, así que verifica la cajita de información. Así que vamos al próximo paso. Pues empecemos. Aquí lo que voy a hacer ahora es que voy a disolver un poco mi maicena conjuntamente con la leche de coco que vamos a utilizar. Así que aquí agrega la cantidad que sea necesario poco a poco hasta que vamos a ir disolviendo todas nuestras maicenas. En este caso me gusta hacerlo de esta forma porque considero que se me hace mucho más fácil a la hora de disolver toda mi maicena. Así que ve haciéndolo poco a poco hasta que esté completamente disuelta toda tu maicena. Y mientras voy aquí disolviendo mi deliciosa maicena, siempre recordarte y dándote las gracias por haberte suscrito al canal. Si eres nuevo y está viendo esta receta, no dudes en suscribirte para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor estamos compartiendo aquí en el canal. Así que vamos a ir disolviendo bastante bien hasta que tú veas que ya esté completamente disuelta tu maicena. Así que coloca la cantidad de leche que se te haga más fácil, no importa, porque esto inmediatamente ya lo tengamos sumamente disuelto, lo vamos a llevar a combinar con la restante de la leche que nos queda. Así que vamos a seguir disolviendo y ahora te sigo mostrando cómo estamos recreando este súper delicioso tembleque. Pues ya que tengo mi maicena lista, así que vamos a empezar a mezclar, a integrar cada uno de los otros ingredientes que nos restan. Así que vamos a colocar aquí, todavía no he colocado al fuego como tú puedes ver, así que yo siempre recomiendo hacerlo de esta forma porque a mí se me hace mucho más fácil y así no puedes crear grumo porque será mucho más fácil a la hora de tú integrar uno por uno tus ingredientes. Así que ya aquí vamos a incorporar nuestra maicena. Como ya tú puedes ver, es mucho más fácil a la hora de tú incorporarla para que no se te formen grumos. Así que sigue moviendo completamente, siempre constante, porque recuerda que tenemos que integrar muy bien todos los demás ingredientes. Así que vamos a ir colocando todos nuestros demás ingredientes. Vamos a colocar el azúcar. Ahora colocamos la vainilla y así sucesivamente vamos a ir integrando todos los ingredientes y moviendo constantemente hasta que todo esté sumamente mezclado. Aquí colocamos nuestra sal. Ahora colocamos la canela. Ahora vamos a colocar la nuez moscada y seguimos mezclando hasta que totalmente esté disuelto lo que es y mezclado nuestra maicena, nuestra leche, nuestra sal, nuestra canela, nuestra nuez moscada. Y te recomiendo aquí en este punto que lo pruebes para que vea que tan dulce lo quieres. Si quieres agregar más azúcar, si quieres agregar un poquito más de canela, si quieres agregar un poquito de nuez moscada, un poquito más de sal, lo que tú prefieras. Así que esto es lo que tienes que probar ahora en este punto porque a esto es lo que vas a ver tu tembleque más adelante. Así que ya inmediatamente ya esté mezclado, ahora sí lo vamos a colocar al fuego y no puedes dejar de mover. Así que ve moviendo ahí constantemente. En el primer paso yo lo pongo a fuego alto. Ya cuando veo que la leche está caliente, inmediatamente lo pongo a fuego medio y ahí constantemente te vas a mantener moviendo, moviendo, moviendo. No puedes dejar de mover
porque si dejas de mover, ahí realmente es que empiezan los grumos a formarse. Así que inmediatamente seguimos mezclando hasta que tú veas esta consistencia que tiene tu tembleque. Así que pruébalo nuevamente y ahí tú vas a ver el sabor que te va a quedar al final de este súper delicioso. Así que ya esto está casi listo. Recuerda que inmediatamente lo dejamos retirar del fuego, toma aún más la consistencia. Así que esto está sumamente listo. Ya lo he probado, a mi gusto ha quedado perfecto. Así que ya esto está listo para retirar del fuego. Pues ya después que lo hemos retirado del fuego, yo lo voy a hacer de esta manera. Tú lo puedes hacer en uno solo o como tú prefieras. Así que yo lo que voy a hacer es que lo voy a dividir aquí en estos 3 envases. Lo voy a colocar en este más grande y los otros 2 más pequeños. Pero como te digo, tú lo puedes hacer a tu gusto. Si solamente quieres hacer uno completo, si quieres hacer 5, 4, 6. Lo que hago aquí es que dejo como un poquito de agua como para que no se me pegue en los envases. Si tú quieres puedes utilizar un poquito de mantequilla, lo que tú prefieras, contar de que no se te vaya a pegar a la hora de desmoldar. En este caso yo utilizo un poquito de agua y ahí no se pega. Así que inmediatamente ya esto lo vamos a dejar que enfríe fuera de la nevera y después que esté frío fuera de la nevera, lo que vamos a hacer entonces es lo vamos a llevar a la nevera a refrigerar el tiempo, las horas que tú quieras, 4 o 5 horas tú hasta el día siguiente y ya este está listo. Así que vamos a dejarlo en la nevera y ahora te muestro cómo ha quedado este súper delicioso tembleque. Pues mira cómo ha quedado este súper delicioso tembleque. Esto está para comérselo todo. Por eso siempre me gusta hacerlo en diferentes envases, porque así si quiero compartir este, si quiero comerme aquel, es así como tú quieras hacerlo. Si quieres hacerlo solamente uno, así que te digo, deja un poquito de agua para que quede un poquito húmedo tu envase y siempre será fácil de desmoldar a la hora de tú retirarlo de tu molde donde tú lo quieras hacer. Así que siempre recordarte que si quieres hacerlo uno solo, ya será a tu gusto. Así que ahora te voy a mostrar cómo vamos a decorar este súper delicioso tembleque. Aquí lo que tengo es un poquito de coco rallado, así que vamos a colocarle un poquito. Esto lo puse en el sartén 2 o 3 minutitos hasta que se puso así doradito, bien crujiente y bien sabroso. Así que vamos a empezar a decorar tu delicioso tembleque. Tú puedes decorarlo de la forma que tú quieras. Si solamente quieres agregarle aquí, como puedes ver, un poquito de canela, sumamente delicioso y rápido. Este es solamente el delicioso tembleque, pero si quieres agregarle un sabor más, como yo quise agregarle un poquito de coco, ahí está a tu opción. Esto está para comérselo todo. Mira qué lindo se ve. Así que agregale un poquito de canela y luego que le he agregado de canela le vamos a poner un topping ahí de coco rallado. Así que mira, recomendado este súper delicioso tembleque. Así que hazlo, compártelo, regálaselo a quien tú quieras y mira qué súper delicioso se ve este delicioso tembleque. Así que quiero recordarte que si no te has suscrito te vas a perder todas las recetas. Ahí en el botón rojo suscríbete, activa las notificaciones para que cada vez que haga una receta nueva seas el primero en que YouTube te mande la notificación. Así que muchísimas gracias por llegar aquí hasta este video. Así que no te puedes ir sin antes ver lo cremosito que ha quedado este delicioso tembleque. Así que yo sé que estás viendo este video y te está aguada la boca. Así que mira lo delicioso que ha quedado este súper delicioso tembleque. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando estas y demás recetas. Así que nada, hasta la próxima y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico.